bienvenidos a este nuevo capítulo del 3x30 con el tema Decides o sucumbes, en el cual estaremos hablando del proceso de toma de decisión. Estoy aquí con mis compañeros Marcos y Carolina y les damos la bienvenida a todos los que están en vivo y a los que nos verán en las grabaciones a través de YouTube o Instagram. Y para empezar, quisiera hacer una pregunta y al mismo tiempo pedir a mis compañeros que se presenten cuando contesten la pregunta de apertura. ¿En algún momento han tomado alguna decisión en la que se han sentido muy inseguros durante el proceso y después del proceso de toma de decisión? Carolina, ¿quisieras empezar tú con tu Claro, introducción y respondiendo? claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura. Buenas tardes a todos y a todas. Desde ya estos días que oscurecen muchísimo más antes, creo que hemos llegado casi al final del verano. Y bueno, saludos desde Altea. Quizás algunos ya conocéis mi marca de Corpas, psicología y coaching individual y bueno, por proyectos especiales, sobre todo para el desarrollo de personas. Y yo creo que por eso este 3x30, retomando después del verano, pues me parece un capítulo tan adecuado. Yo en realidad en la toma de decisiones, pues hoy mismo me he visto en una situación de este tipo, sobre todo porque cuando tengo que tomar una decisión que afecta a varias patas, por decirlo así, en este caso, por ejemplo, mi equipo o la parte directiva, suelo como intentar dar en la diana con el dardo. Y entonces algunas veces pues no sé si el centro está igual de equilibrado para mi equipo, para la dirección y bueno, luego también hay una parte que supongo que después tocaremos, que es también mi propio bienestar. O sea, que necesito tomar decisiones que también a mí me hagan sentirme en línea con mis valores. Y para mí es importante cuando tengo esas dudas de tomar decisiones, que también es parte de este proceso que os comento, que es un ejemplo real de hoy, o sea, cuando no conozco mucho la materia y tengo que decidir, es un poco como tener que valorar, pero un poco más desde la intuición. Quizás no tengo todos los hechos, pero me tengo que apoyar en mi propia autoconfianza y sentido común, confiando que eso es lo que va a ayudar a todas las partes. Entonces, bueno, creo que aún no os puedo decir el resultado porque es una decisión tomada hoy que imagino que se verá a lo largo de la semana que viene. Pero bueno, es una situación real que además eso, creo que dependiendo de a quién afecta y cómo se toma, pues puede resultar más o menos dura emocionalmente. Muchas gracias, Laura. Y en tu caso, Marcos, gracias, Caro, por tu respuesta. Buenas tardes, Caro, Laura, hola a todos. Un verdadero placer estar aquí con vosotros desde Madrid. Marcos Martínez, experto en psicología positiva y empresa y consultoría de recursos humanos. Es una pregunta interesantísima, Laura, ¿no? Vivir es decidir. Muchas veces la peor decisión que se puede tomar es decidir no decidir, ¿no? Es así de sencillo. Yo creo que es inevitable que las personas nos sintamos inseguras cada vez que tenemos que afrontar una decisión que es importante en nuestras vidas, ¿no? A veces cuesta decidir aspectos más pequeñitos, pero cuando la toma de decisiones sobre algo que nos afecta o que impacta en nuestra vida de una manera importante, pues obviamente la inseguridad es mayor, ¿no? Fíjate que al hilo de tu pregunta me estaba viniendo a la cabeza esa escena, ¿no?, de la película de Gladiator, ¿no?, cuando el emperador, ¿no?, le dice a Russell Crowe, ¿no?, el personaje de Russell Crowe, Máximo Décimo Meridio, ¿no?, que está pensando en él, ¿no?, a la hora de que cuando él no esté, no se haga cargo, ¿no?, pues de todo lo que es Roma, ¿no?, y liderar todo lo que es el país, ¿no? Él dice realmente que, porque él, ¿no?, si él duda de todo. Y el emperador le dice, pues realmente ese es el motivo por el cual yo creo que eres la persona adecuada. O sea, hablaba Carol una cosa muy interesante ahora mismo, ¿no?, que tiene que ver con escuchar las sensaciones, ¿no?, que tradicionalmente hemos pensado toda la vida que el proceso de toma de decisiones es algo que está relacionado muy estrechamente con lo que es la razón, con lo que es la analítica,
Y tradicionalmente, ¿no? Pues gracias a esa herencia platónica, ¿no? Que hemos arrastrado todo lo que ha sido el pensamiento occidental, de que las emociones siempre han perturbado lo que es el proceso de toma de decisiones, pues parece que las hemos apartado, ¿no? Y siempre que tenemos que tomar una decisión parece que, ay no, las emociones, ¿no? Que me molestan o que me interrumpen o que realmente fastidian, ¿no? El curso de mi pensamiento, ¿no? Y de mi decisión. Bueno, pues la neurociencia ya avala que realmente la decisión tiene que estar completamente contemplada desde la óptica también emocional. De hecho, es imposible que decidamos si no existe algún tipo de emoción, ¿no? La emoción no solo no es un lastre para una toma de decisiones correctas, sino que encima es un factor que ayuda a una toma de decisiones más inteligente y basada muy en lo que hemos denominado toda la vida corazonadas, ¿no? Bueno, ya por hoy la neurociencia es capaz de explicarnos qué regiones del cerebro están implicadas, ¿no? en esas emociones cuando tenemos que tomar decisiones. Siempre, todas las personas, cada vez que tomamos una decisión, es inevitable sentir un poquito de inseguridad, ¿no? El mismo Joan Manuel Serrat hace muchos años decía que cada vez que tenía que dar un concierto muy importante, que iba a televisarse 3-4 días antes, se ponía malo de la garganta, ¿no? Y decía que un grandísimo cantautor, ¿no? Como es Joan Manuel Serrat, con décadas de experiencia sobre los escenarios, ¿no? O sea, indudablemente yo creo que es importante que nos escuchemos y que sobre todo estemos muy pendientes de cómo tomamos las decisiones y cómo nuestras emociones nos afectan, ¿no? ¿Y tú, Laura, qué piensas al respecto? Bueno, como mencionaba Marco, yo soy Laura Aldape, me uno desde Zúrich, Suiza, y me dedico a temas de inteligencia emocional en el ámbito laboral. Por eso mismo, el ejemplo que traigo hoy en día tiene que ver con una situación que viví en la cual me sentí coartada por un compañero de trabajo tomar una decisión en la que, como menciona Marcos, me daba mala vibra o mala corazonada. Como dice Carolina, yo no era experta en el asunto, entonces como dejé la decisión mucho a manos de alguien más. Entonces todo este proceso de toma de decisión me trajo muy indecisa o muy estresada o angustiada hasta que tuve la oportunidad de hablar con esta persona 2 o 3 semanas después y le dije, ¿sabes qué? No sé lo que pasa, pero esta decisión no me deja dormir bien por la noche y mejor dejamos este tema en el congelador y así fue. Pero como mencionábamos, los tres tienen componentes de hechos, una decisión, componentes emocionales y también nuestra independencia a la hora de tomar una decisión se ve muy ligada a qué tan expertos somos en el tema de que estamos tomando la decisión y qué tanta información asimétrica tenemos acerca de ese tema. Entonces, queremos ahondar un poco más en esta cuestión de toma de decisiones. Decidimos o sucumbimos a la toma de decisión. Y la primera pregunta que quería hacer aquí al panel de compañeros es, las personas que llevan un proceso de toma de decisión seguro, ¿ustedes los perciben como alguien que posee una habilidad o una cualidad específica? ¿Es algo que se puede aprender? ¿Es algo nato? ¿Cómo ven esto de manera individual? Caro. Pues, a ver, yo sí que pienso que hay una serie de cualidades que ayudan en la toma de decisiones. Por un lado, poseer una capacidad para tener una visión global, o sea, ver más allá de lo que es el hecho a corto plazo o la ejecución de a corto plazo. Bueno, estamos hablando en este caso no solo de la toma de decisiones, sino de la toma de decisiones correctas. Porque yo creo que podemos tomar decisiones muchos, pero la calidad en la toma de decisiones también varía, ¿no? Entonces, por un lado está la visión general y por otro lado también hay un cierto componente ejecutor, es decir, la persona tiene que querer poner en marcha esa decisión. Como comentaba Marcos antes, podemos tener dudas o inseguridades o si lo llevamos a un nivel más alto, miedos, pero esa parálisis sí que depende más de, no hablo tanto de osadía, ¿no? O de atrevimiento, sino
bueno, pues eso, de poner en práctica, ¿no? Al final hay creo que todos conocemos, ¿no? O sea, si siempre haces lo mismo, tendrás los mismos resultados. Entonces, en algunas ocasiones tienes que alterar los factores o el proceso. Entonces, sí que creo que esa visión general y ese hacer desde la valoración de esa visión general. Ahí entran emociones, entra medio plazo, largo plazo, hay decisiones que son más triviales, menos triviales. Entonces, sí que pienso que esas dos características para mí, en todas las personas que conozco que considero que son buenos en esa toma de decisiones, comparten estas dos características y sí creo que se pueden aprender, ¿no? Se pueden entrenar, pero es interesante tener en cuenta que para decidir hace falta mover. O sea, no decides desde el pensamiento ni desde la reflexión, sino que hay un componente de acción que tiene que estar. Y luego, obviamente, asumir que no necesariamente la decisión siempre tiene que ser la correcta y la óptima. O sea, a veces es que tengo que decidir. Bueno, tú decides, ya veremos luego si es bueno o no, pero, o sea, decide. La decisión no tiene por qué ser estática y perenne, puedes cambiar. O sea, una decisión puede ser, ¿cómo se dice? Superpuesta por otra decisión. O sea, puedes acumular decisiones en cadena y al final te llevan a un buen resultado. Pero bueno, algunas veces lo vemos desde ese absolutismo de tener que ser la perfecta y la única. Y no, señores, aquí hay que jugar. Es un poco como en el mus. Así que eso contribuyó, Laura. Gracias, Caro. Y en tu caso, Marcos, ¿qué nos puedes decir al respecto? A mí me parece muy interesante el debate, ¿no?, que siempre se establece, ¿no?, entre lo que es un talento y lo que es una habilidad. Muchas veces las personas nacemos con talentos que si no los trabajamos no sirven de nada y ahí se quedan en estado latente. Y muchas veces hay personas que no son especialmente talentosas con algo, pero a consta de entrenamiento, pues logran pues un desempeño muchísimo mejor, ¿no? Yo creo que la toma de decisiones atiende más, fíjate, a una concepción más de habilidad, ¿no?, más de aprendizaje. De hecho, para mí la toma de decisiones es un método. Cuanto más lo practicas, evidentemente mejoras lo que es el acierto, ¿no?, la tasa de aciertos, ¿no? Te vas a equivocar muchas veces, obviamente. Somos personas y esto sucede siempre, ¿no? Pero cuanto más entrenamos ese método y tenemos claro cuáles son las fases y luego utilizamos la emoción como factor corrector, ¿vale? Porque somos muy de decir, venga, tengo que tomar una decisión, voy a coger una hojita, venga, la voy a dividir en dos partes, voy a poner aquí los beneficios, voy a poner aquí pues todo lo que son las contras, ¿no? Todo lo que son las desventajas. Claro, yo cuando objetivamente leo una columna y leo otra, si tuviera que tomar la decisión por mí mismo, seguramente con sola esa información no podría decidir nada, no podría concluir nada, ¿no? Ahí está un poco lo que hablaba Carol, ¿no?, ahora mismo, ¿no?, de mover, ¿no? Etimológicamente emoción viene precisamente, ¿no?, de mover, ¿no?, de movimiento. O sea, ahí es donde entra en juego, ¿no?, el factor de corrección que es la emoción. Muchas veces este pálpito que nos dan las cosas, este pálpito que sentimos con las cosas que nos suceden, al final nos está dando la pista. Claro, ojo, también tenemos que haber entrenado muchísimo lo que es el autoconocimiento, el reconocimiento de emociones. También tenemos que conocer muy bien cómo impactan estas en nuestros estados de ánimo. También tenemos que ver si estamos, por ejemplo, en un estado carencial o de privación, por ejemplo, de sueño o de hambre, ¿no? Y cómo son esas decisiones que por muy bueno que sea el método que tomamos, ¿no?, resulta que no hemos dormido nada en la noche anterior o tenemos un hambre que estamos pensando en lo que vamos a comer, ¿no?, en un ratito, ¿no? O sea, realmente la toma de decisiones es un arte, pero es un arte porque contempla un método en el que se incluye una vertiente que es racional y una vertiente que es emocional, ¿no? Decidir es una maravilla. Fijaos, yo estoy acordándome la primera vez que me hicieron responsable y tuve que llevar un grupo de personas, pues una de las cosas, ¿no?, que yo pensaba, ¿no?, antes de todo esto era, madre mía, yo miraba pues a mis jefes, ¿no?, y a mis jefas y decía, madre mía, esto de tomar decisiones, madre mía, uf, vaya marrón, vaya tal, digo, madre mía, digo, yo no sé si sería capaz. Claro, cuando tú eres más responsable al final, quiero decir, en lo que consiste la responsabilidad al final es en tomar decisiones, luego tienes que tomar decisiones quieras sí o sí, ¿no? Entonces al final te das cuenta que tienes que decidir, que realmente, ¿no?, liderar implica decidir y que hay veces que te vas a equivocar y que no pasa nada, pero que
muchas veces estamos postergando y estamos demorando tomas de decisiones, ¿no? Y resulta que el peaje es muchísimo más alto que si realmente optamos por una determinada decisión, ¿no? Si es malo, por ejemplo, pues eso, ¿no? Decidir de manera equivocada, prueba a no decidir, ¿no? A ver qué tal te va. Esto es un poco mi impresión, ¿no? Al menos es una opinión personal, ¿no? Razón, emoción, método, pero vamos a escucharnos y vamos a ver cuáles son nuestros estados de ánimo, vamos a ver cómo influyen en nuestra toma de decisiones. Fíjate, en el momento de deciros esto me viene a la cabeza un sábado por la mañana, después de toda la semana trabajando, entra el solecito por la ventana, estás despertando, ahí estás en el hogar, acogido, ¿no? Pues con una temperatura perfecta y demás, ¿no? Y de repente, en esa ventana que está ligeramente abierta, entra una mariposa, ¿no? Y bueno, y se posa por ahí, ¡plas! Claro, qué bonito, ¿no? O sea, la mariposa, madre mía. A ver, estoy seguro que muchos de nosotros diríamos, bueno, Jolín, vamos a abrir la ventana, ¿no? Y vamos a intentar que se vaya fuera y demás, ¿no? O sea, ahora imaginemos una segunda situación en la cual, en ese mismo contexto, pues en vez de una mariposa entra una cucaracha, ¿no? Claro, la decisión que tomaríamos, la mayor parte de las personas, creo que diferiría mucho, ¿no? Respecto de la primera, ¿no? O sea, la toma de decisión también tiene una parte estética, como decía Friedrich Nietzsche, pues a lo mejor sí, quiero decir, deberíamos pensar el cómo tomar decisiones a veces no es tan fácil cuando realmente hasta juicios estéticos y nuestra vertiente más emocional puede tener un impacto que a veces es definitorio, ¿no? A la hora de optar por la alternativa A o por la alternativa B. No sé cómo lo ves tú, Laura. Pues en muchos de los puntos que tomas quisiera nada más matizar en que por lo general tenemos un estilo de toma de decisión dominante, porque está muy ligado a nuestra toma de decisión, a nuestra personalidad. Entonces, gente puede ser más impulsiva, más fatalista, más planificadora, más intuitiva. Lo interesante de todo esto es que al saber que este tipo de estilo de toma de decisión es modificable, dependiendo qué tanto vínculo emocional tengamos a la decisión, si la decisión es muy vana o si es realmente algo más profundo. Y también las consecuencias que prevemos al tomar esa decisión, sabemos que podemos cambiar este tipo de estilo de toma de decisión. Si alguien te pregunta a la noche qué quieres cenar, hamburguesa o paella. O sea, es una decisión que realmente las consecuencias son muy pocas y que puedes fácil, si eres una persona muy planificadora, pues eso lo puedes pasar como impulsivo. Son las cosas que les vemos que tienen más peso emocional, las que nos impiden a veces a tomar la decisión de una manera más, como más ligera. Le sufrimos más a ese tipo de decisiones. Y se ha visto en inteligencia emocional que la gente que es más independiente emocionalmente de las personas y de las circunstancias tienen un proceso de decisión que están como más bajo control, porque ese vínculo emocional lo tienen un poco más controlado que, que la mayoría de las personas. Entonces, por eso yo sí creo que se pueda aprender y al saber tres tipos de situaciones que podemos modificar la decisión, como lo comentaba, si es una decisión altamente emocional, con consecuencias graves o con la naturaleza del sujeto de decisión, podemos realmente empezar a incorporar un sistema de toma de decisión mucho más acorde con la situación. Entonces, con eso me quería quedar yo. Y con esto pasamos a la siguiente pregunta. ¿Creen que sea posible incorporarlo o entrenarlo? Ya que dijimos que sí, que es una habilidad que se puede entrenar. ¿Cómo sería esa manera de incorporarlo? Porque la idea es también darle idea a las personas que nos están escuchando, no solamente sobre el tema, sino realmente llevarlo a la práctica. ¿Cómo se podría incorporar este tema de toma de decisiones en nuestra vida diaria para decisiones de mucha relevancia como decisiones banales? ¿Qué me puedes comentar tú, Caro, al respecto? Pues yo, a nivel práctico, método o práctico, siempre optaría por el registro. O sea, creo que cuando quieres incorporar un proceso de toma de decisiones, es verdad que tenemos algunas teorías generales de grandes autores que han investigado este tema, pero también es verdad que
en una toma de decisión tenemos que analizar el previo o los datos que tenemos, valorar, ejecutar y revisar, ¿no? Que serían esos los pasos. Entonces, entrenar esto es un poco pues, lo mismo que coger una bici. Tienes que empezar a hacer cada vez un poquito más de ruta, tienes que quitarte los ruedines, entonces no podemos optar con que desde el principio lo vamos a hacer perfecto. Y claro, una buena herramienta es la revisión de nuestra propia actuación. Entonces, un diario sobre tomas de decisiones que nos hagan poder identificar esas claves, nos puede ayudar sobre todo a reforzarnos, porque no se trata de tomar decisiones y evitar la equivocación o el error que decía Marcos antes, sino de potenciar que vamos por el buen camino. Entonces, para ir por el buen camino, una de las cosas que a veces, no sé si lo habéis escuchado, pero es que no he hecho nada en el día. Y yo siempre digo, bueno, algo habrás hecho. Lo que pasa es que en esa frase te estás castigando sobre lo no logrado cuando realmente has logrado otras cosas, ¿no? Entonces, en la revisión de la implementación de un nuevo hábito, porque esto sería un hábito nuevo, estaría la revisión de esas situaciones donde nos consideramos especialmente orgullosos u orgullosas, a lo mejor no del 100% como resultado, pero sí del proceso de la toma de decisiones. Es decir, he valorado el previo, tengo datos, he actuado desde la impulsividad, ha afectado mi decisión a terceros, cuál es la consecuencia, o sea, todo ese tipo como de checklist creo que podría ayudar a ir viendo nuestra evolución. Y de todas formas también creo que en la toma de decisiones no existe un máster. O sea, quiero decir, por muchas veces que nos veamos en toma de decisiones, yo creo que nunca vamos a lograr decir 100% tomo decisiones correctas. Creo que eso es algo que es bastante irracional si realmente lo pensamos. Podemos entrenarnos para estar más cómodos en el proceso, emocionalmente más liberados, pues conocer, como decía antes Marcos, cuál es mi estado anímico para saber si estoy tomando una decisión, ¿cómo se dice?, contaminada por mis emociones o por mi situación personal. Entonces, eso sí te puede ayudar, tener esa conciencia de tu proceso de toma de decisiones, pero no a que tomes todas tus decisiones de manera correcta, porque entonces la vida no tendría gracia. Gracias, Caro. Y en tu caso, Marcos, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Mi respuesta va muy en sintonía con la tuya. Claro, estoy completamente de acuerdo contigo en que ese método muchas veces tenemos que bajarlo a tierra, ¿no? Y tenemos que hacer registros, tenemos que entrenarlo y debemos escucharnos, ¿no? Pero hay una cosa que me parece, fíjate, fundamental. Yo tengo una teoría de que las personas no tenemos miedo a tomar decisiones. Las personas a lo que tenemos miedo es aceptar las consecuencias de las tomas de decisiones, ¿no? Es decir, al final las personas sabemos que tenemos que decidir, las personas sabemos que tenemos que optar por un camino o por otro, pero a veces creo que es muy importante revisar nuestros miedos, el poder ponernos cara a cara con nosotros y ponernos en distintos escenarios y saber qué es realmente dentro de esa toma de decisiones lo que a mí me preocupa, ¿no? Y cómo impacta en mí, ¿no? Y en mi entorno, ¿no? ¿Qué es verdaderamente, ¿no?, a lo que temo, ¿no? Y fíjate que ya no solo hablando desde el lenguaje de qué podría pasar malo, ¿no?, sino también qué podría pasar bueno. Yo creo que ese método, ¿no?, cuando está contemplado desde esa doble óptica, ¿no?, oye, cuáles son los pros y cuáles son los contras, yo creo que logra que las personas, parece que venzamos, ¿no?, esas resistencias que tenemos a decidir, ¿no?, bueno, a evitar, ¿no?, a demorar, ¿no?, a procrastinar, ¿no?, esa decisión que parece ahí que se nos ha atascado y que no queremos terminar de afrontarla. Yo creo que es muy importante ese método, creo que es muy importante esa emoción, creo que es muy importante ese autoconocimiento, pero creo que es muy importante que las personas tengamos un conocimiento muy sólido respecto de cómo nos impacta, de nuestro miedo y de nuestras fortalezas, ¿vale? Para hacer frente, ¿no? O sea, está muy bien que tengamos un método para la toma de decisiones, pero cuando la toma de decisiones arroja un determinado resultado, ¿cómo me voy a sentir yo, no? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué recursos tengo? ¿Cuál podría ser el peor escenario? ¿Cuál podría ser el mejor escenario? Y a raíz de ahí poder trabajar, ¿no?, todo lo que son las fortalezas, todo lo que son
esas competencias, ¿no?, que las personas llevamos, ¿no?, y que vamos aprendiendo, ¿no?, a lo largo de nuestra vida, y esas habilidades, ¿no?, que poquito a poco vamos implementando y que nos permiten tomar mejores decisiones. Laura, no sé tú cómo lo ves. Pues muy de la línea en lo que acaban de comentar tanto Marcos como Carol. A mí me parece muy importante recalcar que cuando tomamos una decisión, como decían ellos dos, hay una serie de factores o hechos que estamos evaluando, como decía Marco en el ejemplo de la página, pero también hay una serie de emociones que están siendo se despiertan a la hora de tener que tomar este tipo, tanto para el lado bueno, las de entusiasmo, qué bueno que voy a tomar decisión, como para el lado más, pues más negativo, miedos, ansiedades. Y también hay un tercer factor que a veces tomamos por hecho, que una decisión por lo general nos está cubriendo también una necesidad. Entonces, a la hora de tener también eso en cuenta, ya evaluando estos tres factores dentro de la decisión, tendremos un poco más de información que nos puede dar valores cuantitativos y cualitativos, por decirlo así, de qué decisión tomar. También mencionado por Carol y por Marcos, nuestro proceso de decisión es influido por muchas cosas: el contexto en el que estamos evaluando, nuestro estado de ánimo, el nivel de confianza que sentimos acerca de esa situación, el momento del día que estamos tomando la decisión, si estamos muy cansados, porque el poder de decisión se erode a través del día. Es finito, y entonces si somos personas que empezamos a trabajar desde muy temprano, en la tarde nuestro poder de decisión ya va a estar más menguado. Entonces, la idea es tomar una decisión cuando estemos frescos, cuando tengamos una actitud más positiva. Creo que esas son unos pequeños tips o herramientas que nos pueden ayudar a que al final la decisión que tomemos, ya sea que salga bien o mal, sea con un proceso de toma de decisión mucho más llevadero y más, más entusiasta. Y ya por último, estos últimos 5 minutos que nos quedan, queremos nada más dejarles a las personas que nos están viendo, ¿cuál es la cosa más importante que quieren que las personas se queden de este episodio en cuanto a toma de decisiones? ¿Decidimos o sucumbimos? ¿Cómo ves, Carolina? Bueno, yo lo voy a resumir en una frase que siempre me ha gustado mucho y, bueno, en realidad son dos. Una dice: ¿te acuerdas cuando eras pequeño que querías ser mayor para hacer lo que te diera la gana? Pues, ¿cómo lo llevas? Y la segunda frase que también me gusta mucho es aquella que dice: ¿tomas algo para ser feliz? Y contesta el otro: sí, decisiones. Entonces, bueno, yo os animo a que probéis, sobre todo para salir del status quo en el que ahora os encontréis. Y bueno, el riesgo pues casi siempre es controlado, aunque pensemos que no. Entonces, bueno, pues esos son mis mensajes. Gracias. A ti, Caro. ¿Y en tu caso, Marcos? Me ha parecido brillante, Carol, las dos notas con las que concluyes, ¿no?, esta sesión. En mi caso, sigamos decidiendo. O sea, no es posible no decidir, solo, al menos durante un tiempo. Al final siempre tomamos una decisión y muchas veces cuando la retrasamos no suele ser lo mejor. Y sobre todo, decidamos, pero tratémonos con cariño. Porque es verdad que no siempre se puede acertar, ¿no? Comentabais antes que habrá muchas veces que acertemos, otras veces que nos equivoquemos. Yo creo que debemos de tratarnos con cariño, y es ahí cuando debemos ser más flexibles con nosotros mismos y debemos de poner pues, las orejas ahí no muy puntiagudas, ¿no?, para escuchar y para aprender, ¿no?, y abrir los ojos para entender realmente, ¿no?, cuál es el mensaje, ¿no?, que sacamos cuando las cosas han ido bien o cuando las cosas han ido no tan bien. Me viene a la cabeza la frase de Sacha Guitry, ¿no?, que dice algo así más o menos, ¿no?, la diferencia entre un hombre inteligente y otro que no lo es tanto, ¿no? Dice que la diferencia entre un hombre inteligente es que al final se recupera muy pronto, ¿vale?, de lo que es un fracaso, ¿no? Y las personas, ¿no?, que no somos y que no obramos a veces, ¿no?, de una forma tan inteligente, somos aquellas que nos recuperamos nunca al máximo. Así que, no sé, Laura, ¿tú cómo lo ves? Pues las dos mensajes que nos dejan me encantaron, y yo quería añadir un tercero que sería, no hay que dejar que la vida decida por nosotros, sino nosotros decidir en esta vida.
porque de cualquier manera, el no tomar una decisión, estamos tomando una decisión. Entonces yo sugiero que para poder tener un proceso de toma de decisión pues cada vez más confiable o en el que nos sentamos un poco más empoderados, yo la verdad que sí recomiendo tomar decisión, aunque al final del día no sea la mejor. Como decía Carolina, podemos atar a esa decisión otra decisión e ir cambiando el rumbo de la decisión. No hay que ser tan fatalistas, ya que muchos estudios han mostrado que el 90% de los escenarios que nos pasan por la cabeza nunca van a suceder. Así que con eso yo me quedo. Es mejor decidir en esta vida a que la vida decida por nosotros. Así que con eso me quedo y los quisiéramos invitar a nuestro siguiente capítulo, que se va a llamar El superpoder de la confianza en ti mismo y que se va a llevar a cabo el próximo miércoles 28 de septiembre. Y con esto los tres nos despedimos desde donde nos encontremos, desde Altea, desde Madrid, desde Zúrich. Y les deseamos a todos un buen día. Buen Muchísimas día para gracias. todos. Muchísimas gracias. Chao. Hasta muy Gracias. pronto.